Muy bien, amigos, vamos a entrar en materia, en teoría misma, orgánica, basado en hechos, sobre lo del tema de los salarios de los funcionarios electos y la decisión de la Corte de eliminar el mejor salario para funcionarios electos. ¿Qué es lo que hizo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que decretó ayer inconstitucional dos frases, mire que hago énfasis en esto, de la ley 376 de 2023, que permitía en tal sentido a los funcionarios electos optar por el mejor salario dentro del engranaje gubernamental? El Pleno de la Corte declara inconstitucional dos párrafos de esta ley que se erigió el 31 de marzo del 2023, que le permitía a los funcionarios que fueran electos alcaldes o representantes de corregimiento que pudieran optar por el salario más alto dentro del engranaje gubernamental. ¿Qué quiere decir? Que hasta ayer el alcalde electo Galván tenía a su favor lo que le permitía esta recién aprobada ley del 2023. Este fallo, según hemos podido indagar, en respuesta a las demandas presentadas, que tengo entendido fueron los abogados Roberto Ruiz Díaz, hoy vicealcalde de Panamá, y Ernesto Cedeño, quienes argumentaron que estos párrafos de la ley creaban una situación de desigualdad y privilegios injustificados. Y efectivamente la ley tiene que ser igual para todos, es un principio elemental legal. ¿Qué dice en tal sentido la magistrada María Cristina Chen Estanciola, ponente del fallo, que fundamentó su decisión en el principio constitucional de igualdad consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de Panamá? Chen Estanciola afirmó que permitir a una persona electa que previamente ocupaba un cargo público elegir el salario que devengaría rompía este principio constitucional y argumentó que este privilegio generaba una disparidad injusta entre los servidores públicos y los trabajadores del sector privados electos. Mientras los primeros podían optar por una licencia con sueldo, esto es muy importante, los segundos solo tenían derecho a una licencia sin sueldo, una diferencia que la Corte Suprema de Justicia consideró desproporcionada e irracional. Mucha atención, sobre todo los que no son abogados. Los que son abogados, por favor, prendan los oídos. En palabras también de Chen Estanciola, la idea de conceder a una persona electa que previamente ocupaba un cargo público la posibilidad de elegir el salario que devengará constituye una evidente ruptura del principio de igualdad que está consagrado, ¿en qué artículo? En el artículo 20 de la Constitución Política. Aquellos que previamente trabajaron en el sector privado solo pueden aspirar a una licencia sin sueldo, lo cual trae, pues, como consecuencia, evidentemente, un privilegio que podría ser calificado por algunos como irracional e injustificado frente a otras personas que resultaron elegidas para el cargo y que en este caso trabajan en el sector privado. Eso es muy importante y se señala en el fallo. El fallo también resaltó varios problemas derivados de permitir a los funcionarios electos del sector público elegir su salario. Entre estos problemas se incluyen la discriminación y desigualdad, la multiplicidad de salarios, la vulneración del servicio público y la ineficiencia administrativa. Crear una distinción entre funcionarios electos provenientes del sector público y aquellos del sector privado constituye una discriminación evidente y una violación del principio de igualdad. Es muy importante lo que estamos señalando porque marca precisamente el concepto del antes y después de una ley, desde mi percepción, que fue hecha por politiqueros y no por políticos, jalada de los moños para acomodarla al momento, y estoy hablando del 2023. Roberto Díaz, que más adelante lo vamos a escuchar, expresó su satisfacción por la decisión
destacando que el servicio público es una vocación, y es cierto, es una vocación de sacrificio y no de enriquecimiento personal. Yo coincido con él. Es tanto como estar en el ejército en otros países. Eso debe ser el servicio público en esencia. ¿Se va a transformar en otra cosa? Bueno, eso es materia de cada conciencia y de cada quien. Uno de los afectados, sin duda alguna, es el alcalde electo de Colón, Diógenes Galván, quien es práctico del canal y que expresó previamente, nadie habló por él, él lo dijo, su posición, señalando que de no poder optar por su salario en el canal, él iba a renunciar al cargo. Actualmente el salario de Galván asciende a $17,968,28, mientras que como el alcalde, el salario estimado estaría en un orden, con gastos de representación y demás, de 10.750 balboas. La Corte también estimó que la norma resultaba injustificada y desproporcionada, favoreciendo a un grupo sobre otro sin una razón objetiva que lo respalde. Y eso tiene que ver incluso con una legislación interna en torno a la ACP, que según ellos, y escúchese, porque aquí es donde entra la confrontación legal, la Corte, como máxima institución jurídica del país, está indicando que hay una distribución injustificada y desproporcionada de la norma. Y de eso no puede escaparse la ACP y su, entre comillas, régimen laboral especial. Según ellos, y en concordancia con el artículo 134 de su ley orgánica, la ley orgánica de la ACP. Pero la ley orgánica de la ACP no está por encima de la Constitución Política Nacional. Y tienen que entenderlo, coño. Ellos no son un país aparte. Según ellos, sobre esa base del principio de especialidad de la ley, dicha entidad le debe otorgar la licencia con sueldo a sus empleados que sean electos como alcaldes, representantes y concejales, basado en lo establecido en el artículo 155 de su reglamento de administración de personal y en atención al capítulo 820 de su manual de procedimiento personal. Esto es reglamentación interna de la ACP, pero aquí estamos hablando de reglamentación que se viola en la propia Constitución, que está por encima, en el nivel jerárquico jurídico de cualquier ley interna, reglamentación y demás. Es la Constitución la que habla. La Corte también estimó que la resultaba injustificada y desproporcionada, favoreciendo sin duda a un grupo sobre otro sin una razón objetiva que lo respalde. Y señaló algo muy importante. Los estudiosos del derecho entendemos que la igualdad ante la ley es un principio fundamental que está consagrado en un artículo de la Constitución, que se enmarca muy sencillo, taxativo, claro y preciso, el artículo 20 de la Constitución Política, y cualquier desviación de este principio debe estar debidamente justificada, lo cual no se cumplía en este caso. Y es algo que subraya el fallo. Es cierto, no hay reglamentación interna de ninguna institución del Estado, incluyendo la ACP, que esté por encima de la normativa fundamental de la vida jurídica del país, que es la Constitución Nacional. Advierte el fallo que permitir la elección de salarios para los funcionarios electos puede llevar a una multiplicidad de sueldos para el mismo cargo, dependiendo de si el funcionario proviene del sector público o privado. Esto sin duda, según el fallo, genera disparidades salariales injustificadas y confusión tanto entre los funcionarios como entre la ciudadanía. La uniformidad salarial en cargos equivalentes es crucial para mantener la equidad y la transparencia en la administración pública. Principio fundamental. Y estoy hablando de normativa jurídica, no estoy hablando de imprecisiones politiqueras. Sin esta uniformidad, y es bueno entenderlo, se corre el riesgo
de crear lo que existía, un sistema desequilibrado y poco transparente. Profesor Salazar, usted que es abogado, tengo entendido, hay abogados que guindan el título en cuadro en la pared y hay abogados que se preparan. Yo creo que usted es el segundo. Decir que esa norma se estaba llevando a efecto durante muchos años no quiere decir que era correcta y que no era inconstitucional. Pero hubo dos abogados que interpusieron los recursos y demostraron que era incorrecta, por lo tanto, ilegal. Hay que ser muy claros que donde los salarios no reflejan equitativamente las responsabilidades y funciones del cargo, por supuesto que, insistimos, crea un sistema no solo desequilibrado, sino poco transparente. Y voy y sigo basándome en lo que debe ser la Biblia de cualquier abogado, la Constitución política del país, que obliga, y hago hincapié en el término obliga, a los funcionarios a desempeñar sus cargos de manera personal, como lo establece el artículo 302, permitir que un funcionario electo reciba un salario sin desempeñar las funciones inherentes al cargo es una violación de este deber. Esta práctica vulnera la esencia del servicio público, ya que implica recibir una contraprestación sin cumplir con las responsabilidades del cargo, lo que contraviene algo que conocemos en derecho como un mandato constitucional de desempeñar las funciones de manera personal e intransferible. Un zapatero no puede ser médico como un médico no puede ser ingeniero. Así de sencillo. Es lógica elemental. Tener funcionarios que trabajan en una entidad, pero reciben sus salarios de otra para la cual no están prestando servicio, genera algo que llamamos ineficiencia y confusión administrativa. Esta situación no solo crea problemas de gestión y control, sino que también puede resultar en un uso indebido de los recursos públicos. Aquí debe privar algo que se llama claridad, seguido por la coherencia en la administración de los salarios, que son esenciales para asegurar eso que llamamos uso adecuado de fondos públicos y mantener la confianza de la ciudadanía en la administración pública. Estoy hablando de derecho puro. El fallo fue unánime del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados Olmedo, Arrocha, Osorio, el colonense Cecilio Sedalice, emitieron votos razonados, es decir, justificaron su apoyo a la decisión. Esa es la información que nosotros manejamos. Pero hay varios conceptos que se han vertido en tal sentido sobre este tema por parte de exfuncionarios y en este caso de personalidades, entre ellos parte de los abogados, entre ellos Ernesto Cedeño, que fue uno de los que interpuso la denuncia que hoy nos llevó a esto. Y esto fue lo que él indicó. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia acaba de declarar inconstitucional la ley que pidieron los padres de la patria, la Asamblea Nacional de Diputados, de llamar la del mejor salario, que un alcalde, un representante, si cobraba más ejerciendo un cargo como funcionario, podía llevarse ese salario si cobraba menos un cargo como funcionario electo. La demanda fue presentada tanto por el abogado Roberto Ruidia como por un servidor. Se acumularon ambas demandas y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia sentenció que es inconstitucional. Primero, porque establece una discriminación. Es decir, en la empresa privada solamente tú podías obtener licencia sin sueldo, más en la privada licencia con sueldo. También es inconstitucional porque vas a llevarte una licencia con sueldo y la Constitución dice que tú tienes que ejercer personalmente el trabajo. Entonces, también, ¿cómo es posible que una persona, una empresa, una entidad te va a licenciar con sueldo y tú no estás prestando una contraprestación para con ello? Yo creo que es importante ahora que la nueva asamblea juegue su papel y no cometa estos errores como lo que hizo la anterior, estableciendo ese tipo de ley absurda. Ahora, ¿qué sucede con estas personas? Ahora
y pretenden, siendo electos, llevarse el salario que ostentan jugoso como funcionarios del Estado, no lo pueden materializar. Tan simple como eso, porque la ley, el fallo empieza a correr a futuro. Es decir, de aquí en adelante, esto quiere decir que al ejercer el cargo no puede pretender llevarse el salario jugoso, quien quiera que estuviera pensando como funcionario, si tú no estás desempeñando el cargo. Y para eso el Contralor tiene que jugar su papel y no puede refrendar ningún tipo de salario en contra de la filosofía del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Bien, eso es lo que dice Ernesto Cedeño. ¿Qué dice el abogado Díaz, que hoy es vicealcalde del Distrito Capital? Esto es lo que dice. Hay que recordar que esto ya era una muerte anunciada. Ya había existido un fallo en el cual se había decretado la inconstitucionalidad del doble salario que tanto alcaldes, vicealcaldes, representantes y suplentes cobraban. Luego, mediante una acción legislativa, crearon esta figura, la cual fue inmediatamente demandada. Por suerte está entrando esta decisión antes de la toma de posesión de muchos funcionarios. Y el llamado para esos funcionarios que han resultado electos y que están en esta situación de escoger un mejor salario, que entiendan que el sector público es una vocación de servicio y sacrificio. Aquí nadie viene a llenarse los bolsillos ni a enriquecerse. Y si ellos aspiraron a trabajar por su comunidad, a llevar adelante la administración de alcaldías, deben asumir esa responsabilidad porque el elector les dio su voto. Es decir, que el señor Diógenes Galván se quedaría con el salario de alcalde y no los 16.000 como piloto del Canal de Panamá. Es una decisión personal de él. Él tiene que definir si él está para resolver los problemas de la comunidad o él prefiere mantenerse con el tema familiar, que como cualquier persona responsable lo puede él decir. Pero con este fallo, esto no es suficiente, el sueldo que reciben de alcalde versus el sueldo que reciben como funcionario o en su trabajo privado para asumir las diferentes alcaldías o las juntas comunales. Eso es lo primero que tú tienes que ver al momento de postularte. Saber hacia dónde te estás dirigiendo y cuáles son los ingresos que tú vas a recibir. Tienes que aprender a vivir como funcionario público. Para poder entender al funcionario público, tú tienes que empezar a vivir como funcionario público. Para mejorar la calidad de vida del panameño, tú tienes que hacer tu trabajo, tu sacrificio y tu esfuerzo. En esa medida, hacia eso es que está dirigido ese fallo de la Corte. vicealcalde, esto significa, vicealcalde, que los alcaldes electos solamente pueden tener el salario como alcaldes electos. Solamente pueden tener un solo salario. Muchísimas gracias. Bien, ahí escuchaban lo que decía el abogado Ruiz en torno a este tema. Pero otro de los que opinó fue el también candidato en esta campaña, Rigoberto Hall, que conversó con nuestro compañero Néstor Delgado, y estamos nutriéndonos sobre todo de impresiones de quienes están en el estrado. Él solamente puede elegir un solo salario. Y en este caso, la esencia de lo que armonizaba Díaz como abogado y hoy como funcionario público, porque como abogado, por supuesto que va a ganar mucho más dinero que como vicealcalde, pero él decidió, por vocación, me voy a dedicar a esto durante los 5 años para posteriormente, cuando yo salga, después de dejar un mejor andamiaje, poder entonces recibir las mieles por lo que trabajé en el servicio público. Si usted quiere ser capitán, vaya a su salario de capitán. Usted se quiere dedicar a la vida cómoda con su familia, tiene todo el derecho a hacerlo. Nadie se lo está cuestionando. Esto es lo que dice Rigoberto Hall, que también es empresario y fue candidato a Néstor Delgado. Bueno, la verdad que de igual forma me hicieron la misma consulta en una televisora en el día de ayer y le respondí lo siguiente. El señor Galván tiene conocimiento del sueldo que gana un alcalde de hace más de 10 años, porque no es la primera vez que él se lanza como alcalde. En el periodo anterior no ganó la elección, en esta vuelta sí lo hizo, y por eso más que nadie conoce cuánto gana un alcalde. Pero como lo mencioné también, de acuerdo a la ley que le permitía un momento escoger el salario, definitivamente, como cualquiera diría, tomaría el de mayor envergadura, o el costo, el salario mayor, ¿no? Pero sin embargo, ahora con este fallo que se ha dado a la Corte, que lo creo bastante justo, porque al final es una forma también de lesionar los patrimonios del Estado. Cobrar algo por un servicio que no estás brindando realmente es una lesión. Y si vamos a hablar de moral y todo lo demás, yo pienso que es una manera de emprender y sobre todo demostrar que uno es moral, que la moral está por encima de cualquier beneficio, de cualquier intención, y sobre todo pues lo importante es que también Colón está por encima de todas esas cosas. Entonces yo lo invito a la que si decide quedarse, que lo haga por su provincia, que realmente que lo haga por esas personas, que le dieron ese voto y esa confianza,
porque Colón necesita que alguien empiece a desarrollar, a cambiar esta historia de más de 25 o 30 años. Se le dio la oportunidad a él. Pienso que es el momento para entonces lograrlo, porque de esta manera creo que Colón puede de aquí en adelante hacer cosas diferentes. Eso era lo que decía Rigoberto Hall, que fue candidato. Otro de los que habló, y en este caso con el periodista José Ortiz, fue también el exalcalde Federico Policani, quien también fue candidato, y se refirió a el tema y a lo que se ha desprendido luego de las declaraciones públicas que dio por motus propio el alcalde electo Diógenes Galván. Vamos a conversar con el exalcalde del distrito de Colón, Federico Policani, que nos va a dar su opinión del fallo de la Corte Suprema, donde el alcalde electo Diógenes Galván no va a poder cobrar el salario de la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Tu opinión al respecto? Primero, que eso no debería entrar en un tema de opinión. Yo creo que todos los candidatos o todas las personas que corren a puerta electoral saben que van a incursionar en la vida pública. Entonces, cuando ya tú vives tu vida pública, tú tienes que trabajar de otra manera. Tienes que ir adaptado a lo que vas a trabajar. Cada uno vive su forma de su parte. Yo creo que el candidato, el alcalde electo en estos momentos, él sabía cuánto era el salario del alcalde. Él sabía que su vida iba a cambiar, como cuando así yo cambié la mía, cuando corrí para diputado, corrí para alcalde, que sé que iba a dejar mi vida privada para vivir del sueldo o trabajar como funcionario público. Lo que yo sí te puedo decir sobre el fallo, él es un candidato electo, él no es un puesto de una dirección nacional donde está pidiendo una licencia. Anteriormente, tú cobrabas los dos salarios, porque tú te ganaste un puesto de elección. Pero a raíz de la discusión en los años pasados, que se debatió mucho sobre qué era el tema de los salarios, al final quedó la Corte que solamente tú podías escoger uno de los dos. A raíz de eso hubo una discusión y creo que fue Ernesto Cedeño, hoy que es diputado de la Nación, que llevó ese caso a la Corte y se entendió que no podían haber dos salarios. Federico, lo que llama la atención que el alcalde electo, el señor Galván, no descarta renunciar ya del cargo. ¿Qué pasaría si él toma esta decisión de renunciar? Bueno, sería la pérdida de la confianza que tiene la ciudadana con una persona que votó por él. Ahí no se votó por el suplente o el vicealcalde o otra persona. El pueblo colonense votó por el señor Galván para que fuera el alcalde. Es el descompromiso que tiene con los colonenses. Él vendió una propuesta que él sabía cómo iba a ejecutar y que ahora diga que va a renunciar porque no le gusta el salario. Entonces eso es lo que yo te digo de la vida pública. Cuando uno se mete en la vida pública o ejercer un puesto público, tú tienes que al final ver que vas a trabajar por tu ciudad. A veces vas a tener esos temas de que tu familia va a estar afectada. La mía fue afectada porque yo dejé mi vida privada, mi tranquilidad privada, para trabajar por la comunidad. Y eso es lo que él estaba ofreciéndole a la ciudadanía colonense. Creo que sería una falta de respeto a todos los colonenses que le dieron el voto y que creyeron en su propuesta. Así que no es una cuestión de salario, es una cuestión de la responsabilidad que tú estabas buscando hacia los colonenses y que al final sabías en el fondo que esto iba a tener algún perjuicio en tu familia. Porque cuando uno sale de la vida privada o de la vida... Eso era lo que decía el exalcalde Policani. Otro de los que salió a la palestra pública fue el diputado Jairo Salazar, que tengo entendido es abogado titulado, entre otros múltiples títulos que él dice tener. Por eso digo, hay títulos que se pegan en la pared y hay títulos que se llevan en la cabeza. Esto fue lo que dijo el diputado Salazar. Yo puedo montarme en ese, como se montan la gente que critican las redes. La Corte Suprema ha cometido un gran error. Ha dañado los gobiernos locales. Porque antes, hace muchos años, 30 años para atrás, todo el mundo cobraba doble salario, ni siquiera más alto. Nada más, en este gobierno se para esto. Gobierno de Mireya, de Indara, de Toro, de Martín Torrijos, de Martinelli, de Varela, todos cobraban los representantes de alcalde doble salario. Ok, te digo que era ilegal eso. Entonces yo considero que debía cobrar el salario más alto, porque tú no puedes, por más que la gente quiera hablar de que la administración pública es para servir, tú no puedes, podrías servir al pueblo panameño de mejorar tu estilo de vida. Eso es injusto, porque
Porque si tú tienes tus hijos estudiando fuera del país, tú vas a decir a tu hijo, regresen al país porque yo amo mucho mi provincia. No, qué fácil hubiera sido que cobrara su salario en la comisión, no cobrara el salario de alcalde y entonces él hubiera echado para adelante. Ya su familia está asegurada, entonces asegurar la provincia de Colón si es que tenía buenas intenciones. Mira, no hay nada más descabellado que lo que acabo de escuchar y que dijo el diputado Jairo Salazar. Si usted siente que usted no puede, desde el apostolado, el servicio público, seguir la vida que tú tenías en tu vida privada, entonces no te tires, porque esto no es igual a una empresa. Ahora, cuando usted dice que lo que pasa es que si yo me tiro, me tienen que garantizar mi sueldo. Jairo, antes de ser representante, tú no vivías como vives ahora. Y hay 14 millones de razones que todavía no has explicado. Incoherente. Y sobre todo más decir que la Corte está equivocada. Es que la Corte no puede equivocarse, y si tú eres abogado lo sabes muy bien, basado en lo que dice la Biblia jurídica. Dentro de la pirámide jurídica, la Constitución es la máxima. Y es obvio de que tú no has leído la Constitución. Ante un argumento baladí como ese, yo debo decir, mi estimado diputado Salazar, que usted es parte de la tripulación del capitán sin barco, ahora hoy, Capitán Llorón. Porque incluso estimula el no conocer la norma que regula la ley 105 y 106 dentro del funcionamiento de los municipios. Ahora vamos a esa parte. ¿Por qué es importante? Porque he escuchado, como por ejemplo, decir, el diputado Salazar dice, no, lo que pasa es que el tener el salario de representante o tener el salario que nos asignan como alcalde o tal, no me permite llevar la vida que yo merezco. Si la vida que tú mereces te la tienes que garantizar tú a través de tu servicio privado, tu empresa privada, de lo cual no tiene nada que ver el gobierno, es un asunto tuyo y mil veces tuyo. Entonces no entiendes que la esencia de la autonomía municipal regula cualidades, entre ellas la asignación de salarios de acuerdo a los ingresos que entren a las arcas. ¿Qué quiero decir? Que es totalmente falso. Cuando escuchaba las argumentaciones del hoy alcalde electo Diógenes Galván, al decir, como por ejemplo, que le dejan un municipio en rojo. Eso no es cierto. Puedo decir, y basado en la experiencia, cuando yo entré, el municipio estaba en rojo. Posteriormente, con sobre todo el desglose contable que hizo el tesorero en ese momento, el señor Río, estaba el señor Molina, estaba el señor Camaño, encontramos de que habían cuentas por cobrar en ese entonces que estaban cerca, casi cerca de los 2 millones de dólares. Eso fue cuando Latif traspasó la administración. Entonces yo no podía decir que me lo había dejado en rojo, me lo dejó con cuentas por cobrar. Habilitamos entonces, porque sí había la inestabilidad de algunos clientes o contribuyentes municipales que decían, no, yo voy a esperar que entre el próximo alcalde para comenzar a pagar los tributos porque no quiero problemas. Eso es casi normal, no debe haber problema porque lo único que hay es un cambio de gerente, no un cambio de institución. Las deudas y las responsabilidades continúan. Y señor Galván, en ningún lado de la Constitución dice que usted no está forzado a pagar los compromisos adquiridos por la administración municipal. No, en ninguna parte de la Constitución dice eso. Usted está diciendo mentiras. ¿Qué quiere decir? En este momento, y por supuesto que estoy acudiendo a la fuente, en este caso, fuentes dentro de ingeniería municipal. Yo fui alcalde, por supuesto que conozco gente, y llamé y le pregunté a una persona que incluso estuvo en mi administración, dígame algo, nada más como información. ¿Cuántas deudas por pagar tiene en este momento el municipio de Colón? Les voy a mencionar nada más una. El corredor del Caribe, que está en plena construcción, a pesar del fallo, pero ya hay una parte, debe al municipio más de $1 millón. Hay otras obras de infraestructura que están en camino y en procura de los permisos de construcción, cuyas deudas llevan al municipio
en cuentas por cobrar a 4 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si Galván efectivamente tiene un buen equipo, tiene un buen tesorero, que no lo dudo en el caso de Brooks, si Brooks no se va a comportar como fiscalizador de Contraloría, que todo lo traba, puede entender que puede recuperar la cartera de morosidad, sobre todo en proyectos grandes, y hacer frente a las deudas que pudiese dejar esta administración, porque toda administración deja deudas, eso es real. Entonces, quiere decir que el municipio no está del todo en quiebra, tiene deudas por cobrar. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente a los empleados municipales, que una vez entre, si entra el alcalde Galván puede recurrir a esos remanentes de pagos que no le van a hacer ya a Alex Lee, se lo van a hacer a la administración Galván para poder hacerle frente a las primeras responsabilidades, que es el pago de la contingencia, que finaliza ya hoy, se acabó. Ya se acabaron esos contratos, porque son contratos de 3 o 6 meses, y que acabaron con la administración de Alex Lee, punto. Entonces él tiene que pagarle a esos funcionarios, y se acabó ese ciclo, ya. Posteriormente en su presupuesto, cuando él apruebe su presupuesto, aprueba una nueva contingencia para el próximo año, y entonces ahí puede meter, si gusta, porque eso lo puede regular él, sus funcionarios y los funcionarios de juntas comunales que se necesitan. Eso es real. O sea, decir que no le va a hacer frente a las deudas que deja la administración es irreal, no es administrativo, no deja un concepto claro, consecuente de la realidad. Aparte que hay una cacofonía en la argumentación del alcalde electo Galván. Les digo por qué. Galván dice que le dejan el municipio en rojo, pero posteriormente dice que no se han usado las partidas de descentralización del año 2023 y la que entra en este 2024. Eso quiere decir que efectivamente tiene millones de dólares. Yo calculo que nada más en las partidas de descentralización no baja de 6 a 7 millones de dólares para proyectos. Entonces, ¿de qué municipio en quiebra usted me está hablando? La quiebra existe en el conocimiento práctico que usted, bajo supina ignorancia, está argumentando porque no conoce, no ha entrado. Y es evidente que su equipo todavía no está compactado. Tiene que entrar primero, alcalde Galván, para poder entender entonces la realidad, la dialéctica de una administración pública. Es falso, no está en quiebra. No solamente eso, usted mismo advirtió que le han dejado bienes, camiones, tractores, toda una serie de insumos que no había antes y que le van a permitir mover a la administración para los cobros, adesentamiento y todas las regulaciones que a bien usted tenga como administrador. Ahora, sobre el tema de los salarios, es muy sencillo. Vamos a basarnos en el principio de lo que norma la ley 105 y 106, que va en concordancia con la Constitución Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque ninguna ley puede regular y puede tener vida jurídica si va en contrasentido con, dentro de la pirámide, lo más elemental que es la Constitución. Y la ley 105 y 106 no contraviene normas constitucionales. ¿Qué dice la Constitución sobre la vida de los municipios? Les digo, los municipios son entidades autónomas, con administración autónoma. O sea, toman sus propias decisiones con un cuerpo legislativo al que le llamamos Consejo Municipal, que aprueba las decisiones del administrador, que es el alcalde. ¿Qué quiere decir esto? Que si Galván quiere tener un salario de $20,000, él mismo lo puede aprobar, de acuerdo a los ingresos que genere el municipio de Colón. Y sería prudente, porque en el presupuesto se pueden dar aumentos, incluso a las dietas, movilizaciones de los representantes de corregimiento, si haya un aumento en la recaudación, que en efecto puede haberlo, con la serie de obras que se van a regular y a alcanzar aquellas, como por ejemplo el ferrocarril, que es debatible, y es también parte de esa esencia, y subir los ingresos del municipio. Entonces el alcalde Galván se ha estado ahogando, él,
él en un charco, porque tú puedes regular eso sin necesidad, y si le da la gana a la Corte, como en efecto lo hizo basado en norma, en declarar esto ilegal, usted posteriormente con su cuerpo de representantes, ok, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con el presupuesto que entra ya para el 2025, que es el nuestro? Porque ustedes, en lo que resta del año, van a estar trabajando con el presupuesto que deja la administración del I. No hay problema, es casi nada, porque ahora lo que le toca es recuperar. Ok, nosotros tenemos previsto, en base a las obras que van a comenzar, recaudar este estimado. Eso es un presupuesto. Eso permite entonces que podamos aumentar las dietas, las movilizaciones de los representantes y el salario del alcalde hasta esto, que fue lo que hizo Policani, que lo aumentó a $10,000. Él lo hizo en base a esa norma. Entonces, Galván, usted no depende de ningún gobierno. Y a eso le voy a sumar también, fíjese, que usted no entró del todo mal y no va a entrar del todo mal si es que no renuncia. Y lo dudo que lo haga porque los intereses que lo pusieron allí no se lo van a permitir, con o sin salario. Acuérdense que se los dije hoy. La corporación, que es lo último que hizo el gobierno de Nito Cortizo, le va a generar al municipio de Colón $3 millones anuales. $3 millones con los que él va a poder contar también para recursos de obras de infraestructura. Entonces, Galván, tú no estás entrando del todo mal. Lo que pasa es que ha querido poner, desde mi percepción y experiencia, la carreta delante de los bueyes. Tienes cuentas por cobrar. Te estoy hablando más o menos de cuánto. Porque yo lo sabía, pero ¿por qué este está diciendo que está en quiebra? Si ahí tiene que haber cuentas por cobrar. Si el corredor del Caribe no ha pagado sus impuestos de construcción, ese man tiene más de $1 millón ahí, comenzando por allí. Entonces los trabajadores, tener en zozobra a esas pobres mujeres que efectivamente no han podido cobrar su quincena, es una maldad, dígale la verdad. Pero como usted se extasió y lo que decidió, yo no tengo que pagar nada que deje a Lelí, usted tiene que pagar todo lo que deja la administración, es su deber. Porque lo único que se hizo fue cambio de gerente, no cambio de organización. La organización subsiste. Es como que Mulino diga que él no tiene que pagar los compromisos dejados por el gobierno de Nito. Es el gobierno, nada más cambia el presidente, todo continúa. Cada uno con su libero y su librito, eso es distinto. Yo le recomendaría al alcalde electo, si decide quedarse, porque en todo caso tendría que suplirlo, la suplente, la señora Betel, una joven de 32 años que sería la alcaldesa más joven que tendríamos en la historia, le recomendaría que no invente, no escuche bochinche, cíñase a la norma. La norma y la ley 105, una ley muy bien preconcebida, es muy clara en ese sentido. Y hablar de que vamos a eliminar la descentralización también es una locura. Lo que tenemos que eliminar es la sinvergüenzura. La descentralización es un paso a la liberación. Un alcalde con un municipio bien administrado puede y merece ganarse un salario arriba de los $15,000 sin ningún problema. Porque no estamos hablando de funcionarios públicos que vayan a pasar hambre. Pero es que para ello él tiene que trabajar. Para ello tiene que hacerlo. Le voy a decir, porque en mi mandato a mí me propusieron, porque sí habíamos aumentado la recaudación en arcas, sobre todo en ingeniería municipal, porque ahí es donde está la clave y lo que le estoy diciendo hoy es gratis. Que yo podía aumentarme el salario hasta $7,500. Yo lo pude haber hecho en mi administración. No lo hice, puede ser por pendejo, por lo que ustedes quieran decir, pero al final de cuentas no lo hice y me quedé con los $3,500 que incluía mis gastos de movilización en ese tiempo y todo lo demás. 3.500 netos. Dije, ¿para qué lo voy a aumentar? Pues vamos a seguir trabajando. Lo de buena fe. Porque yo entendía, yo quería que mi nombre pasara a la historia, no que la plata solamente pasara a mi chequera. Eso no era mi objetivo. Yo quiero mi nombre en la historia. Esa es la mayor riqueza que puede darse un hombre. Y pude aumentarlo. Si en este momento el alcalde electo Galván entra para redimir, afinar la administración, él tiene cuentas por cobrar. Y el tesorero municipal lo sabe, Ortega lo sabe. Lo que pasa es que a esta administración no le va a alcanzar tiempo para hacerlo.
Y el empresario no quiere hacerlo porque tiene sus dudas. Eso es normal. O sea, dice, ya Lelí no está, ya Lelí se fue, ya Lelí es pasado. Yo voy a esperar que entre el otro para pagar. Y eso es lo que va a pasar. Y él va a tener cerca de $4 millones de aquí a fin de año para poder hacer frente a todas esas deudas, recuperar espacio, ordenar las finanzas del municipio y comenzar entonces a utilizar los dineros, porque puede ir paralelo, recuperación de cartera morosa con clientes grandes. Y en este caso, utilización de recursos de bien inmueble de el 2023 y el 2024 que no se ha usado, que son cerca de, calculo, 5 o 6 millones de dólares, que le pueden permitir comenzar a hacer obras. Entonces no me hable de que está en quiebra, porque es mentira, eso no es cierto. Que no se hayan afinado las finanzas públicas en la administración de Alex Lee es cuestión de interpretación contable. Eso lo tendrían que explicar los contadores y demás cuerpos que entren a la nueva administración. Cada administración tiene su norma, unos más desordenados, otros más afables, pero nunca inventando, porque no se puede inventar lo que no existe. Entonces, alcalde Galván, no diga lo que no es, yo le estoy diciendo lo que es cierto. Y vuelvo a insistir, lo reto, si se atreve a venir aquí y sentarse. Y decirme que lo que yo estoy diciendo es mentira, porque le garantizo que usted es el que va a quedar como mentiroso. Yo sé lo que yo estoy hablando. Siempre he dicho que el primer acto de corrupción de cualquier funcionario público es decir que está preparado para un puesto del cual no conoce ni siquiera su significado ni su desarrollo. Y yo siento que usted no está preparado para el puesto porque no le ha dado la gana, porque es narcisista político. El narciso de por sí cree que sabe todo y cae en el mundo de la vagabundería de la ignorancia. Y eso es lo que usted está haciendo. Porque con esto que yo le estoy diciendo y que le estoy dando gratis de consejo, yo le puedo garantizar que de aquí a fin de año, si yo soy el alcalde, yo pongo ese municipio al día y comienza a caminar posteriormente con recursos, porque hay que reconocerlo. Bueno, que a usted le guste o no le gusta la Lelí, esa es cuestión de interpretación. A mí me gustan las chombas y las cholas. Hay otros que le gustan las fulas, pues. Eso no hay problema, porque es una cuestión política. Lelí que se vaya, ya Lelí se fue. Ya Lelí no existe en el panorama. Miren, no ganó ni para representante de corregimiento. Así que él tiene que dedicarse a su vida privada ya. Ya él es pasado. Ahora tenemos que ver qué viene. Si hay, para que también se tenga claro el concepto, algo dentro de la actuación de los funcionarios que caiga en delito, no es Galván que lo va a atender, es el Ministerio Público. Y debo decirle algo. La norma es clara. Para abrir una investigación de fondos públicos, tiene que llevar de manifiesto, como prima facie, una auditoría de la organización encargada para ello dentro del rubro de gobierno. ¿Quién es? La Contraloría General. Las auditorías privadas no te la van a aceptar, puedes hacerla, para lo que tú quieras. Y en este caso, toca la Galván. Cuando se haga la auditoría, porque las auditorías son de cajón. O sea, cuando pasa una administración a otra, siempre se hace auditoría para ver qué es lo que es. Algunos lo usan políticamente y yo pienso que es lo que están haciendo algunos de los acérrimos lambones que rodean a la administración de Galván. Vamos a corretear a la misma pendejada que hizo Policani, que lo llevó a donde está hoy. Porque pudo haber sido el mejor alcalde, hasta mejor que yo, porque yo le dejé plata. Le está dejando algo de plata, no tanto como dejé yo, pero úsala. Te estoy hablando, mira, te estoy haciendo un cálculo somero. Cuentas por cobrar, cerca de $4 millones. Búsquelas, cóbrelas. Impuestos de bien inmueble, te estoy hablando de cerca de 5 o 6 millones de dólares. Los 3 millones que te tocan con la Corporación de Proyectos de Colón, que es real. Estoy hablando de 3 millones más. ¿Cuánto va? Estamos hablando de más de 11, 12 millones de dólares que tú tienes a tu haber. Que están allí, existen, son reales. Úselos, búsquelos. Es todo lo que tiene que hacer. Pero conminar a este estado de confusión a una comunidad que no lo merece, eso es una maldad. Eso es una maldad. Eso no se hace. Eso no se hace. Si tu tema es personal con Alex Lee, vamos a hacerlo al estilo Bolota y Bibi Oten. Vamos a agarrar un fin de semana, alquilamos la arena de Colón, gran show boxístico, Diógenes Galván contra Alex Lee.
Se agarran a puñete, o tú lo agarras a puñete, o él te agarra a puñete a ti, y ya, se quitan la gana, pues ya. Pero si lo tuyo es servir y ser alcalde, lo que yo te estoy diciendo es lo que es. Y lo digo poniéndole sello de que es así. El municipio no está en tal quiebra como lo que él dice. Y cuando lo escuché decir que había cheques, miles de cheques en blanco que eran para funcionarios públicos, me agarro de la silla y nada más pregunto, si estaban en blanco, ¿cómo tú sabes que eran para los funcionarios públicos? Tiene que haber cheques en el piso, ¿dónde más lo van a poner? En el aire. O sea, son cosas superfluas. Cuentos de la cripta, como para poder embelezarte y confundir a la gente. Eso no sirve. Eso no sirve. Alcalde Galván, lo que usted vaya a anunciar hoy a las 10 de la mañana, que vuelvo a decir, es un acto de cobardía, porque usted debió llamar a una conferencia de prensa y hacerle frente, dar la cara. Usted quería ser alcalde, usted es político enfrente, pero se ha mantenido parco frente a la relación con Colón. Los colonenses y los comunicadores de Colón somos parte de esa realidad para no contestar preguntas. ¿Qué te vamos a hacer? ¿Te vamos a matar? No, enfrenta. Y al final de cuentas, la mayoría queremos es un mejor Colón y que esto comience a caminar, pero no con mentiras. Y sería cómplice de ellos si yo me quedo callado. Por eso les he enumerado, mire que me he tomado casi una hora en esta explicación, porque les he enumerado dialécticamente, jurídicamente, sentimentalmente, psicológicamente, cada uno de los aspectos que yo sé es así, porque yo estuve allí. Y puedo decirle que si Galván entra y se baja de ese mundo de fantasía y desciende a la realidad y entiende que es el alcalde, y si puede deshacerse de los intereses que lo pusieron a él allí, entonces va a entender que es mejor dejar en alto su nombre, como lo hizo el señor Galván con la marcha del hambre y la desesperación. No le quite prestigio a su apellido, señor Galván. El apellido vale más que cualquier dinero del mundo, que cualquier cuenta de banco. Se lo dice un hombre convencido de ello. Yo en este momento valgo lo que pienso, valgo lo que aprendí. Y en eso, sí, nos ponemos de hombre a hombre. Yo soy millonario y usted es un pobre diablo. Y eso no conviene. Haga que su apellido valga. El apellido Galván en Colón pesa mucho. Yo respeto al señor Galván, a quien me tocó conocer. No sé cuál es su parentesco, me imagino que es un tío, algo así, debe ser tío. Un hombre a quien respeto, porque luchó. Se quedó y murió aquí en Colón. Me tocó entrevistarlo. Ojalá usted no deje mal ese apellido. Lo digo con honestidad, nos conviene a todos. Lo que usted quiera decir hoy, debió haberlo dicho en una conferencia de prensa, no a través de una cuenta de Instagram. Debió enfrentar, porque yo lo interpreto como un acto de cobardía. Así de sencillo. Pero acabo de enumerar, si lo quiere tomar, lo toma. No lo quiere tomar, es problema suyo. Lo que yo estoy diciendo, y mire que lo estoy retando, si algo de lo que yo estoy diciendo, Galván o su equipo es mentira, vengan, siéntense aquí y debatan conmigo. Si se atreven. Si no se atreven, a mí me da igual. Si viene o no viene, también me da igual. Su decisión y la relación que tenga con los medios de Colón dependen de él. Puede ser muy buena o puede ser bien fuck up. Y te garantizo que en la fuck up, él no va a aguantar. Y estaba hablando con el que desenreda los moños. Él no va a aguantar. ¿Sí? Él no va a aguantar. Así que vamos a cambios. Porque cuando regresemos, viene la gente a llamar al 6681-2050. Porque usted sabe qué estación está escuchando. Portobelo Estéreo. Y aquí se oye lo que se tiene que escuchar. No lo que los demás quieren que se escuchen. Aquellos que huyen a los medios de Panamá para que no le digan las cosas en Colón, cobardes. Así es que lo manifestamos. En breve regresamos con ustedes. No se vayan, amigos. Portobelo Estéreo lo dice, porque Colón lo piensa.